tardes, mi nombre es Estefanía Flores y vamos a hablar de la negligencia médica en México, los fundamentos constitucionales y las normas que rigen la ley. La negligencia médica constituye una violación al derecho a la protección de la salud. Las normas son reglas establecidas que tienen como objetivo regular la conducta profesional. Vamos a analizar la CONAMED, la CNDH y las NOM. Al garantizar la seguridad del paciente y asegurar una atención médica, la calidad en el área de la salud son normas obligatorias y su incumplimiento puede generar consecuencias legales y éticas, así como pueden llegar a perder hasta su cédula dependiendo qué tan grave sea la falta. En primer lugar, vamos a hablar del Código Civil Penal Federal, el que establece las conductas que son consideradas delitos. En la práctica médica, este código señala las responsabilidades del médico cuando por acción u omisión del mismo se causa daño al paciente. Aquí se contemplan conductas como la negligencia, la imprudencia y la impericia, las cuales pueden derivar en sanciones penales cuando se afecta a la integridad o la vida del paciente. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos y la obligación del Estado para garantizarlos. Prohíbe toda la forma de violencia a la dignidad humana, ya que cuando nosotros estamos enfermos, necesitamos de algún tipo de cirugía, confiamos plenamente en algún médico que nos recomiende o que nosotros estemos buscando al mejor, así como también el hospital está obligado en solicitar todos los documentos que deben de tener aprobados, como un seguro por si el médico se llega a hacer alguna negligencia. Bueno, el seguro cubre al paciente, necesitan las cédulas de especialidad del paciente, etcétera. Entonces, hay todo un margen legal, tanto del médico como en el hospital en el que ustedes se van a operar. El artículo 4 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado debe garantizar que los médicos sean adecuados, oportunos y de que necesitamos tener el derecho a la protección de la salud. La CONAMED hace su intervención, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Él es el encargado de atender los conflictos derivados de la prestación de servicios médicos. La función de la CONAMED es la orientación y asesoría a pacientes y profesionales de la salud, la conciliación entre ambas partes, la emisión de dictámenes médicos y opiniones técnicas. La intervención de la CNDH es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella interviene cuando hay una violación a los derechos humanos, especialmente en instituciones públicas de salud. La actuación de la CNDH es la recepción de quejas por negligencia médica, investigación de presuntas violaciones a los reglamentos, la emisión de recomendaciones no vinculantes. Las leyes federales aplicables son la Ley General de la Salud, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y otras disposiciones legales como el Código Civil Federal, Ley de Profesiones, Reglamentos de Prestaciones de Servicios Médicos. En encargado de las normas oficiales mexicanas tenemos la NOM 004, la NOM 006, la NOM 007. Una es el expediente clínico, la otra la práctica de la anestesiología
Y por último, la atención a la mujer durante el embarazo. Por otro lado, el Código Civil regula la responsabilidad civil del médico. Este código está relacionado con la obligación de reparar el daño causado, generalmente mediante una indemnización. Esto se relaciona al seguro de que yo les platicaba. Los médicos deben tener un seguro de responsabilidad civil por si ocurre alguna negligencia y ellos no tienen de su bolsa para pagar 1, 2, 3 millones de pesos. El seguro que ellos contratan hace que pague el doctor esa indemnización que nos habla el Código Civil. Es muy importante las reglas y las NOM, porque así establecen criterios obligatorios de calidad. Su incumplimiento puede constituir negligencia médica. Sirven como referencia en procedimientos legales. Regresándonos un poco a lo que les comentaba de la indemnización económica, en este caso no se busca castigar penalmente, sino resarcir el daño ocasionado monetariamente, ya sea si el paciente muere, pues dejar a sus familiares protegidos, o si el paciente vive pero tiene alguna limitación, pues ya no puede trabajar, etcétera, que de ese dinero pues él pueda vivir. Además de estos códigos, el civil, el penal, el ético, les estamos platicando de las NOM y nos dice que están establecidas para que los lineamientos técnicos, científicos y administrativos que deben surgir o seguir los profesionales de la salud, los médicos, los cirujanos, los médicos generales, etc. Las NOM regulan procedimientos médicos, medidas de seguridad, atención al paciente y el correcto manejo del expediente clínico, porque muchas veces también cuando solicitamos nuestro expediente, nosotros entramos a lo mejor por una cesárea y ahí dice que fue un apéndice, o entramos por una fractura y dice que fue una colicistectomía. Entonces también hay que llenar de manera correcta y oportuna el expediente para que cualquier cosa ahí se quede grabado, y si es necesario sacar el expediente, bueno, que sea coherente lo que pasó dentro del quirófano, lo que pasó dentro del hospital, a lo que se está diciendo. Su cumplimiento es obligatorio y sirve como referencia para evaluar si el médico actuó conforme a los estándares establecidos. Es decir, si la paciente venía con presión alta o presión baja, saber que cuando la ingresaron al quirófano, pues estaba estable, o es importante tomar nota de todo en el expediente. El incumplimiento de las NOM puede utilizarse como evidencia en procesos legales, ya que demuestra que no se siguieron los criterios mínimos de calidad y seguridad en la atención médica. Asimismo, es importante mencionar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Esta institución tiene como función principal mediar y resolver conflictos de los pacientes y los médicos, los profesionales de la salud, de manera más imparcial. Es como llegar a un acuerdo antes de irnos a algún juicio, etcétera. Entonces, esta institución nos ayuda a mediar las cosas. En muchos casos, para no llegar a casos judiciales ya. La CONAMED analiza si la atención médica se brindó conforme a la ley, a las NOM y a los principios éticos. Hay muchos familiares de pacientes, o en su caso, el mismo paciente que dice, me trataron mal, fue negligencia médica, etcétera, etcétera. Pero a veces buscan sacar un provecho de esto, o en otros casos pues tienen la razón. Entonces esta institución, la CONAMED, es la encargada de decir el médico sí actuó conforme a la ley o al proceso de medicina, o en este caso, doctor, actuaste mal con tu paciente, y llegar
a un intermedio en donde puedan ellos resolver o mediar la situación. Finalmente, además del marco legal, el médico tiene una responsabilidad ética fundamental que debe de actuar respecto a la vida, a la dignidad humana y a los derechos del paciente, teniendo la confidencialidad de la información que el paciente le brinda a él, ejerciendo su profesión con honestidad, prudencia y responsabilidad. En conclusión, la negligencia médica vulnera derechos humanos fundamentales, especializadas para su atención, que son las que platicamos, como la CNDH, la CONAMED, y hay leyes como las NOMS que deben de seguir los médicos para que todo vaya conforme a la ley. El marco legal busca proteger a los pacientes y regular la práctica médica. Todo esto es para que la práctica médica esté regulada por el Código Penal Federal, el Código Civil, las normas oficiales mexicanas, la CONAMED, los cuales junto con la ética profesional buscan proteger al paciente y garantizar una atención médica segura y de calidad. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.